Historia y Contable. Buenos días, queridos televidentes. En este humilde programa pretendemos conocer más a fondo el concepto del señor Jorge Túa acerca de la contabilidad y su evolución, en el tiempo. Primero, hablaremos un poco de él, quién es él y por qué lo estaremos analizando. Veremos cómo el interés de la contabilidad varía según lo que el ser humano desea tener controlado. Se entiende la contabilidad en principio como el simple registro de deudas, pero la va volviendo más compleja la administración de las haciendas y la inclusión de más usuarios a esta, para llegar a lo que es hoy, una responsabilidad social. Para esto estaremos acompañados de unos expertos invitados, unos que conocen al Dr. Jorge y otros que son especializados en el tema, y por supuesto su presentador, quien les habla, Anthony Cano. Acompáñenos, daremos inicio con nuestro primer invitado. Démosle un fuerte aplauso al Dr. Jorge Perea. Bienvenido. Gracias, Tommy. Hoy nos enfocaremos en tratar de comprender más su escrito, la evolución del concepto de contabilidad a través de sus definiciones. Para esto, le realizaremos algunas preguntas para comprender más a fondo el texto. Pero primero, cuéntenos quién es usted, quién es Jorge Túa. Bueno, como ya creo que todos saben, mi nombre es Jorge Túa Pereda y he vivido toda mi vida donde nací, en la ciudad de Madrid. ¿Qué te puedo decir? Actualmente soy catedrático en Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. Allá también me he desempeñado como secretario general de la universidad, vicerrector de Cultura, subdirector y director del Departamento de Contabilidad y Organización Empresarial. Interesante. Cuéntenos, Jorge, ¿cuáles han sido sus estudios profesionales? Pues nada más soy licenciado en Derecho, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y catedrático en Contabilidad. De verdad, usted es toda una eminencia para el conocimiento económico. Ahora hablaremos un poco de su texto, la evolución del concepto de contabilidad a través de sus definiciones. Para esto nos acompañarán dos invitados especiales. Uno es quien fue su profesor universitario y lo orientó en el desarrollo de tan magnífica obra. Y el segundo es un colega suyo con el cual ha compartido muchos debates. Démosle una bienvenida al doctor Hernández. Realmente un gusto estar en este programa y más ir acompañando aquí a Jorgito. Realmente se ve mucho su empeño en la elaboración de esta magistral tesis, la evolución de la contabilidad tras sus definiciones. ¿Qué puedo decir? En esta producción él citó a grandes autores como Zapa, Cañivano, Fabio Vesta, la AAA, la Asociación Americana de Contadores. Es una producción que consta de 58 páginas y fue publicada en 1999. Daremos inicio con la estructura del texto. Para esto nos ayudará el Dr. Pérez, que es especialista en el tema. Démosle un fuerte aplauso al Dr. Pérez. Buenos días, televidentes. Pues de haber leído ya varias veces este grandioso texto, les voy a hablar un poco acerca de la estructura de este. Como todo texto, siempre comienza por una introducción. En la introducción del texto de mi compañero Jorge, nos habla de... En la introducción se dice lo que se espera del texto. Él nos habla de algunas definiciones del actual concepto de contabilidad. Cuéntanos, ¿en qué se basó Jorge para hacer el análisis en el texto? Bueno, Jorge se basó en la condición de deber de cantidad económica, que es la consecuencia de la responsabilidad. Se basó en su relación con la realidad económica, con la utilidad de servicio en las tomas de decisiones y con el carácter de la disciplina científica y formalizada. Interesante. ¿Y cómo continúa la obra bajo el título El álgebra del derecho versus disciplina económica? Bueno, este es el segundo capítulo que se nos presenta en este
esta obra, este texto, con el título El álgebra del derecho versus disciplina económica. Primeramente nos habla de la contabilidad con su vinculación con los orígenes matemáticos, diferenciándolo de la estadística, que es un espacio más general con los objetivos y aplicaciones diferentes. También nos habla como unas escuelas de jurídico personalista, que nos habla sobre la teoría de la contabilidad, dando visos de disciplinas jurídicas que nos da a entender la contabilidad como principalmente medio de prueba y garantía. Y también recordamos sobre a la contabilidad que eran de un acto individual que solo lo desarrollaba el comercio. Este capítulo es bien interesante, pero ¿qué nos dice del neocontismo? Bueno, después nos habla sobre algunas escuelas como es el neocontismo, que habla de la contabilidad más como un método de información y observación, que permite ver la realidad para poder gobernar de manera más eficiente económicamente. También habla algo acerca del trasfondo económico de la escuela personalista, ¿no? Por supuesto, el doctor Jorge acá nos habla sobre la contabilidad con un tinte jurídico y con un tinte individual, que hay relaciones jurídico-administrativas donde se empieza a reconocer el débito como un derecho y el crédito como reconocer una deuda. ¿Y qué se menciona de Fabio Vesta? Acerca de Fabio, nos muestran el pensamiento o la teoría del controlismo, lo que básicamente trata de cuidar lo que se tiene y hacer todo de manera más efectivo posible. Tratando lo administrativo en torno interno económico en las haciendas apoyándose de la contabilidad. ¿Y eso no es el patrimonialismo? Pues un poco, porque el patrimonialismo se centra en estudiar los comportamientos y manifestaciones del patrimonio en todas sus presentaciones y formas, pero sus fenómenos que no tienen que ver nada con él, tienen un poco de lo jurídico, lo económico y lo financiero, pero va más con lo administrativo, apoyándose también de la contabilidad. Entonces, ¿cuál es la verdad de la contabilidad? Ya sea un poco abstracta o sea que no es explícita o orientada. Hay que basarnos en pretextos anteriores, pero la función de la contabilidad es recolectar, presentar y registrar las verdades económicas. Muy interesante. Continuaremos con el profesor, que nos hablará del capítulo 3, que tiene como título el registro versus utilidad para la toma de decisiones. Bueno, empezando por esta parte del registro, creo que es muy evidente, muy notable que la contabilidad nace y se desarrolla con función y finalidad del registro. También habla un poco sobre la escuela contista. Ya había escuchado algo sobre la escuela contista, pero dinos qué es. Bueno, la escuela contista es supuesta como la primera escuela contable de la historia. Esta escuela piensa que la contabilidad solo se limita al estudio y aplicación de las cuentas, definiendo así la contabilidad como la ciencia de las cuentas. Ya en este momento, TUA le da al registro la función de orientar la toma de decisiones. Toma de decisiones que se ampliará un poco más en el siguiente capítulo. Bien se sabe que las tres decisiones son el crédito, la inversión y la división de utilidades. En ese instante se empieza a considerar que la contabilidad ya tiene un énfasis más comunicacional. Entonces, ¿por qué se le dice que tiene ese énfasis comunicacional? Bueno, esto es debido a que se empieza a considerar quiénes pueden ser usuarios de la información financiera, tales como los directivos, inversores, miembros de cuerpos profesionales regulares y público en general. Y en el texto no se vuelve a hablar más de teorías. Bueno, en ese instante Jorgito pone en manifiesto un poco acerca sobre la teoría conductista. Esta se refiere al ser humano como variable que cambia según cómo éste sea influenciado
y según como se ha influenciado y reacciones frente a la información de la contabilidad. Entonces, ¿cómo se presenta la información de la contabilidad? En este momento es necesario definir qué es un estado financiero. Un estado financiero es entendido como la representación de la realidad financiera. Para así poder considerar si deben existir estados financieros genéricos que contengan toda la información y conserven pues un patrón de información que deben de seguir todos, o que si debe ser específico según la necesidad de información que necesite cada usuario. Interesante. Antes de continuar, tenemos una nota patrocinada por Cuadernos Epistemólogos. Si tienes dudas, te ayudarán en la búsqueda de la verdad. Disponibles en almacenes de KX. Ahora, regresemos. ¿Cómo continúa el texto bajo el capítulo La administración del patrimonio versus responsabilidad social? Bueno, realmente este es uno de mis capítulos favoritos, por el enfoque que Jorgito le da. Allí se hace mucho más visible la capacidad que genera la contabilidad de tomar decisiones. Y luego, claro, luego de reconocer la información necesaria para esto. ¿Y de qué habla? Bueno, en ese momento Jorgito nos describe la relación que se presentaba en la hacienda típica del pasado, donde existía un solo dueño y allí había empleado un contador de oficio quien se encargaba de la administración de los recursos. Este velaba por mantener el patrimonio de la hacienda y siempre buscando pues generar más riqueza. Este simplemente se encargaba de informar a su superior acerca de la situación económica de la hacienda. Entonces, la hacienda solo era compuesta por el contable y por el hacendario. No, también sabemos que habían criados, vasallos, que eso fue fundado pues, en el feudalismo, esos términos. De verdad, suena interesante. También leo el texto, pero me genera una duda. ¿Cómo se llegó a construir el concepto de responsabilidad social? Bueno, la verdad esta es una duda también que tienen muchos mis alumnos. Entonces procedería a respondérsela como lo hago con ellos. Para llegar hasta lo que es hoy el proceso de construcción y elaboración del concepto de responsabilidad, se creó el contrato de agencia. Este contrato de agencia relaciona directamente al suministrador de los fondos y al administrador. En este momento ya la contabilidad sirve y se emplea como elemento de juicio, que se necesita pues para ya la toma de decisiones. ¿Y esto cómo cambió la contabilidad? Bueno, esto le da un papel mucho más central a la contabilidad, ya que esta contribuye a la creación de sociedades. Entonces reduce el temor de los socios por fraudes, temor de fraudes, y reduce también que pues ya pronto que no vaya a haber de pronto alguna inclinación por algún socio a la hora de distribuir las utilidades. Entonces, según eso, ¿qué es la responsabilidad social de la contabilidad? Bueno, quien necesita la información y quien tiene el derecho de saber cómo se utilizan los recursos
en este momento es la sociedad en pleno. Intentando siempre cumplir con los fines de la organización, entonces la contabilidad fue así ampliada para convertirse en una responsabilidad que se tiene con la sociedad comercial, al brindar información honesta, que sea pues objetiva. Y ahora es una responsabilidad con la sociedad en pleno, con la sociedad en general toda. Muchas gracias. Me imagino cuál fue el placer del doctor Jorge haber tenido clases con usted. Realmente, gracias por aceptar nuestra invitación. Ustedes muchas gracias por haberme invitado. Regresamos con el especialista en el tema. Ya vamos finalizando en la interpretación de tan fascinante obra. Ahora, ¿de qué habla el capítulo 5? Bueno, el capítulo 5 se titula por Arte y Técnica para su disciplina científica formalizada. Mi colega, de una manera extraña, regresa un poco al tiempo para explicarnos conceptos por los cuales se entiende ocasionalmente la contabilidad. De verdad, resulta algo extraño, pero interesante. Mucho, diría yo. Jorge se empeñó en darle diferentes perspectivas a este concepto. Comenzó recordando que la contabilidad se denominaba arte de la buena teneduría, refiriéndose explícitamente a la teneduría de libros. Esto era típico en la contabilidad en la Edad Antigua, en la Edad Media, hasta en la moderna. Pero es la contabilidad un arte. Es una difícil pregunta la que me haces. Quizás la contabilidad no tiene nada entretenido, relajante, como lo es el arte, pero Jorge habla de ello haciéndonos pensar de nuevo que no se sabía si era ciencia o arte. Eran ambos términos usados como señuelos para una simple aceptación en general de la contabilidad. ¿Y cómo más se entendía a la contabilidad? De pronto apoyándonos en la teoría contista, que nos dice que la contabilidad es la ciencia de las cuentas. Pero ¿cuál es la realidad? Pues en un principio la contabilidad era en la teneduría de libros una práctica, pero con la evolución se tecnificó. Posteriormente se empezó a dudar sobre el carácter de ciencia, a lo que Jorge complementa diciéndonos que para ser considerada ciencia tiene que ser muy definida la parte normativa e instrumental, basándose de una teoría general. Entonces, ¿cómo puede ser considerada? Pues la contabilidad puede ser considerada como una disciplina científica o una ciencia empírica que pueden falsearse las verdades con la experiencia. Es ahí donde entra Richard Matesi con su programa de formalización. Estás en lo correcto. Richard ha dedicado parte de su vida viajar por el mundo analizando el concepto de contabilidad, con el fin de crear su programa formalizador que con objetivo es convertir de una vez por todas a la contabilidad como ciencia, como cualquier otra. Dinos, ¿cuál fue su teoría? En su teoría unificó la metodología encontrada y construyó 18 acciones. En este programa diferencia las ramas de las disciplinas, las caracteriza como disciplina empírica y aplicada. Acepta sistemas contables diferentes de cada situación y conecta los enfoques comunicacional, decisional y conductista, entre otros interesantes y razonables conceptos. Muchas gracias. Comprendo por qué es fácil para el doctor Jorge crear sus teorías y estar rodeado con semejantes personas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El placer es mío. Todo lo que tenga que ver con mi colega Jorge siempre está ahí. Ahora regresemos con el doctor Jorge. ¿Cómo concluye su magnífica obra? Pues mi humilde trabajo finaliza en su 6º capítulo con el título Omnis definitio periculosa est conclusiones. ¿Y eso qué quiere decir? La primera parte, Omnis definitio periculosa est, quiere decir en latín cada definición es peligrosa. Interesante, pero ¿a qué se refiere? Pues hombre, con esto quiero recordarle al lector y al televidente que definir es limitar,
y que entonces no se puede concebir una definición como la última o la más acertada. Además, pues, dudo que una definición rara vez logre recoger o dimensionar el verdadero significado que puede tener en este caso una disciplina tan compleja y pues, tan cambiante como ha sido la contabilidad. ¿A usted qué lo hace pensar eso? Pues esto me hizo pensar la historia porque vimos a lo largo de mi trabajo cómo cité a muchos autores con su concepto de contabilidad y pues cómo creían la contabilidad y cómo la definían, y vimos cómo el desarrollo del pensamiento humano y las actividades llevaron estos conceptos a cambiar por otro nuevo. Entonces, ¿cuál es su definición? Yo podía finalizar mi trabajo dando mi definición acerca del concepto de contabilidad, pero creo que fue en el segundo capítulo que hice explícito, o en el primero, no lo recuerdo muy bien, que renunciaba a hacer opiniones personales que vimos, por ejemplo, las definiciones de los autores. Con esto solo espero pues que comprendan que el conocimiento, cualquiera que sea el conocimiento, es algo cambiante, es dinámico, y entonces siempre habrá una puerta abierta para continuar en su construcción. Muchas gracias por haberse hecho presente en el día de hoy. Hasta aquí nuestro programa. Hasta la próxima.